Ay, mis queridos oyentes, siéntense cómodos porque esta noche les voy a contar una historia que les va a poner los pelos de punta. Imagínense a una pobre mujer como yo, María, que ahora tengo 65 años bien vividos, pero en aquel entonces era una chavita de barrio, llena de sueños y de hambre. ¿Saben qué? Me acusaron de ser una ladrona, una seductora y hasta de cosas peores, todo por puro prejuicio de clase. No van a creer cómo salí de ese infierno y terminé siendo la dueña de mi propio destino. Pero antes de entrar en detalles, díganme en los comentarios, ¿de qué parte de México me están escuchando? ¿De la CDMX, de Guadalajara o de algún pueblito lejano? Suscríbanse al canal para más historias como esta, que les juro son de la vida real y les van a dejar con la boca abierta. Bueno, vamos al grano, porque esta noche va a estar llena de drama. Todo empezó en un barrio pobre de la Ciudad de México, de esos donde el sol quema fuerte y el polvo se mete hasta en los huesos. Nací en una casucha de lámina, con el techo que goteaba cuando llovía y paredes tan delgadas que oías hasta el ronquido del vecino. Mis papás eran jornaleros, de esos que salen al alba a buscar chamba en las obras o en los mercados, y apenas traían lo suficiente para un plato de frijoles al día. Mi madrecita, que en paz descanse, se fue cuando yo tenía apenas 5 añitos. Se enfermó de algo en el estómago, y como no había dinero para doctores ni medicinas, se nos fue poquito a poco. Recuerdo sus manos frías, su voz débil diciéndome: «Cuídate, mija, y no dejes que la vida te aplaste». Lloré tanto que pensé que se me acababan las lágrimas. Desde entonces, quien me crió fue mi tía Rosalía, una mujer dura como el tepache, con el pelo siempre recogido en un chongo y unas manos callosas de tanto trabajar. Vendía elotes en la esquina, gritando «elotes calientitos», hasta que se le iba la voz, y con eso nos manteníamos. «María, mija», me decía siempre, mientras pelábamos maíz en la noche, «la vida es cabrona, pero tú tienes que ser más cabrona que ella. No te dejes, ¿eh?» Y vaya que lo intenté. Crecí corriendo por las calles empedradas, jugando con los chavos del barrio, pero pronto me tocó ayudar. Con 10 años ya recogía botellas de vidrio en las calles para venderlas, lavaba ropa ajena en las casas vecinas o vendía dulces en el mercado. ¿Escuela? Pfft, eso era para los que tenían suerte. Iba cuando podía, pero la mayoría del tiempo era chamba o nada. Aprendí a leer con periódicos viejos que encontraba en la basura, sentada en el piso de tierra de nuestra casita. Mi tía me enseñaba lo poco que sabía: sumar para no dejar que nos roben en el mercado, leer para entender las noticias. «La cabeza es tu mejor arma, mija», me repetía, «pero el hambre no espera, ¿verdad?» Tenía un hueco en el estómago que nunca se llenaba, y mis ropas eran remendadas 1000 veces, con zapatos que me quedaban grandes porque eran de segunda mano. Los años pasaban, y yo crecía flaca pero fuerte, con el pelo negro largo y unos ojos que, según decían, eran tristes pero bonitos. A los 15 ya era conocida en el barrio como la que no le sacaba al trabajo. Cataba latas, limpiaba casas, lo que saliera. Pero soñaba con más, ¿saben? Soñaba con una casita propia, con un jardín chiquito y un trabajo decente, donde no me dolieran las manos al final del día. «Un día voy a salir de esto, tía», le decía a Rosalía mientras comíamos tortillas con sal. Ella sonreía, pero sus ojos decían que la vida no era tan fácil. Y tenía razón, pero yo no me rendía. Tenía yo como 16 años cuando mi vida dio un vuelco que ni en las telenovelas. Estaba yo un día caminando por las colonias ricas del sur de la ciudad, de esas con avenidas anchas y casas enormes como palacios, buscando chamba.
Llevaba mi vestido remendado, el pelo todo revuelto por el viento, y olía a sudor porque había caminado horas bajo el sol ardiente. Mis pies dolían en los guaraches viejos, pero seguía adelante. Pasaba por esas mansiones con jardines verdes, autos brillantes en las cocheras, y me preguntaba cómo sería vivir ahí, sin preocuparse por el próximo peso. De pronto veo una mansión impresionante, con rejas altas de hierro forjado, pintadas de negro reluciente, y un jardín lleno de flores exóticas que olían a paraíso. Rosas rojas, lirios blancos y hasta unas plantas que ni conocía. Me acerqué a la puerta principal, tímida como un ratoncito, y toqué el timbre con el dedo temblando. ¿Necesitan ayuda para limpiar o algo, señor?, pregunté cuando abrieron. Y ahí estaba él, el señor Eduardo, un hombre elegante de unos 50 años, con bigote bien recortado, traje impecable gris y zapatos que brillaban como espejos. Me miró de arriba abajo, pero no con asco como otros, sino con una curiosidad que me dio esperanza. Sus ojos eran cafés, profundos, como si viera más allá de mi ropa sucia. ¿Cómo te llamas, muchacha?, me preguntó con una voz grave pero amable. María, señor, respondí con la voz temblando, bajando la mirada al piso. Él sonrió, una sonrisa que mostraba dientes blancos y perfectos, y dijo: necesito a alguien fuerte y honrada para trabajar en casa. ¿Quieres el puesto? Te pago bien y tienes donde dormir. ¡Ay, Diosito santo! Pensé que era un sueño o que me estaba tomando el pelo. ¿Yo? ¿En una casa como esa? Pero asentí rápido. Sí, señor, acepto. Gracias, mil gracias. Él abrió la reja y me dejó pasar, y así entré a ese mundo de lujo que nunca había imaginado, con el corazón latiendo como tambor. La casa era un palacio de verdad. Pisos de mármol blanco que reflejaban la luz, lámparas de cristal colgando del techo alto, como en las iglesias, y un olor a limpio y perfume que me mareaba. Todo brillaba, ni un polvo en las mesas de madera fina. Me mostró el cuartito de servicio en los fondos, con una cama suave, un armario y hasta un baño propio. Yo, que dormía en un petate en el piso con mi tía. Aquí vas a vivir, María. Mañana empiezas, dijo el señor Eduardo antes de irse. Me senté en la cama, tocando las sábanas suaves, y lloré de emoción. Pero pronto llegó la realidad. Ahí conocí a la señora Carmen, la esposa del señor Eduardo. Una mujer flaca y altanera, con el pelo teñido de rubio y labios siempre pintados de rojo fuerte. Me miró como si fuera una cucaracha que acababa de entrar. «Eduardo, ¿qué es esta mugrosa que trajiste a la casa?», gritó con voz chillona, torciendo la nariz. Me dio un uniforme azul limpio, pero viejo, y me mandó a cambiarme en el baño. «No quiero verte con esos trapos sucios por aquí». Me temblaban las manos mientras me ponía el vestido, que me quedaba un poco grande, pero era lo más bonito que había usado. Cuando salí, empezó a dar órdenes. Limpia los pisos, lava los platos, tiende las camas y ni se te ocurra tocar nada valioso. Asentí. Sí, señora. Y empecé a trabajar. También estaba la cocinera, doña Lupita, una gordita simpática con delantal blanco y sonrisa cálida. «Ven, mija, come algo antes de que la patrona te mate de hambre», me dijo en la cocina, dándome un plato de mole con arroz. Mientras comía, me explicó todo. La señora Carmen es dura, pero el patrón es bueno. Y cuidado con el hijo, Juan, que es un chamaco guapo, pero problemático. Y luego, bajando las escaleras con ruido de pasos rápidos, lo vi a él, Juan, el hijo mayor. ¡Qué guapo! Alto, moreno, con ojos negros que te atravesaban el alma y una sonrisa pícara que hacía que se me acelerara el corazón. Tenía como 20 años, vestía jeans ajustados y camisa abierta, oliendo a colonia cara. Me miró curioso. «Tú eres la nueva, ¿verdad? María, ¿no?».
Asentí, roja como tomate. Bienvenida, dijo, y se fue corriendo. Pero sentí un cosquilleo en el estómago que no entendía. Los primeros días fueron un infierno disfrazado de lujo. La señora Carmen me tenía limpiando de sol a sol, gritando por cualquier cosa. «Eres una salvaje, María. ¿No sabes ni trapear derecho? Mira cómo dejaste rayas en el mármol». Rompí un vaso de cristal una vez, por nervios, y casi me despide ahí mismo. «Desgraciada, eso cuesta más de lo que ganas en un mes». Lloré en mi cuartito esa noche, pero al día siguiente me levantaba temprano, decidida a aprender. El señor Eduardo era paciente. A veces me enseñaba en secreto cómo usar los productos de limpieza caros o cómo doblar las toallas como en hotel. «Tú puedes, María, eres lista», me decía, y eso me daba ánimos. Juan, ay, Juan, al principio ni me pelaba. Pasaba por la casa con sus amigos ricos, riendo fuerte, hablando de fiestas y coches. Una vez, mientras limpiaba la sala, oí a uno de ellos: «Esa es la sirvienta nueva, la que tu papá trajo del barrio». Juan se encogió de hombros. «Eso lo ayuda, carnal. Vamos a la alberca». Me dolió, me sentí invisible, como si valiera menos que el trapeador que usaba. Pero poco a poco empezó a notarme. Una tarde en el jardín, mientras regaba las flores, se acercó. «Oye, María, ¿de dónde vienes?». Le conté de mi barrio, de mi tía, de la vida dura. Él escuchaba, fumando un cigarro, y decía: «Suena rudo, yo no sé qué haría sin dinero». Sus ojos se clavaban en los míos, y sentía calor en las mejillas. Las charlas se hicieron más frecuentes. En la cocina, cuando doña Lupita no veía, o en el pasillo. Me prestaba libros. «Lee esto, te va a gustar». Yo devoraba las páginas por la noche, soñando con mundos lejanos. Pero estaba Ana, su novia, una chava de sociedad, rubia, teñida con ropa de marca y uñas perfectas. Venía a la casa, colgándose de su brazo, y me miraba con desprecio. «No te acerques mucho a la sirvienta, amor, quién sabe qué trae». Juan reía, pero yo veía que no era feliz con ella. Me lo contaba en secreto. «Ana es controladora, pero mis papás la adoran porque es de buena familia». Una noche, después de una fiesta en la casa, donde serví bebidas temblando, Juan me encontró en el jardín. La luna iluminaba todo y el aire olía a jazmines. «María, eres diferente a todas», dijo acercándose. Su mano tocó mi mejilla y me besó suave, como en sueño. Sentí fuego en el cuerpo, pero miedo también. «Esto está mal», susurré. Él sonrió. «Nadie se enterará». Y así empezó lo nuestro, a escondidas, robando momentos en la oscuridad. Pero el drama no tardó. Ana empezó a sospechar. Me seguía por la casa, armando chismes. «Esa María es una trepadora», le decía a la señora Carmen. Una vez escondió su pulsera de oro en mi cuarto y gritó: «¡Ladrona! ¡Me robó mi joya!». El escándalo fue enorme. La señora Carmen me abofeteó fuerte. «¡Fuera de mi casa, ratera! ¡Llamo a la policía!». Lloré, jurando inocencia. El señor Eduardo investigó, encontró huellas de Ana y la confrontó. Juan me defendió a medias. «Mamá, fue un error». Pero Ana no paraba, y Juan seguía con ella por presión. Yo, tonta de capirote, seguí con Juan. Sus besos me hacían olvidar el mundo. Hasta que una noche, en mi cuartito, pasó lo inevitable. Fue mi primera vez, llena de pasión y promesas susurradas. «Te quiero, María», dijo. Pero al día siguiente, actuó como si nada, besando a Ana frente a mí. Me dolió el alma, pero callé. Semanas después, empecé a sentir náuseas, mareos. Doña Lupita me miró preocupada. «Mija, ¿estás embarazada?». «Ay, Virgen de Guadalupe», confirmé con una prueba casera, y el mundo se me vino abajo. Se lo dije a Juan en el jardín con lágrimas. «Es tuyo, Juan. ¿Qué hacemos?». Él palideció, gritó: «Es una trampa. ¿Quieres mi dinero, eh? Golpe de la barriga».
Me trató como basura. No te creo, María. Vete al diablo. Corrí a mi cuarto, sollozando, con la mano en la barriga incipiente. Cuando se enteraron, fue el apocalipsis. Ana lo contó todo, riendo. La señora Carmen entró furiosa a mi cuarto. ¡Puta! Sedujiste a mi hijo. Fuera con tu bastardo. Me empujó, me tiró mis cosas. El señor Eduardo intentó calmarla. Carmen es mi nieto también. Pero ella no escuchaba. Salí esa noche, con una maleta improvisada, caminando bajo la lluvia hacia el barrio, con el corazón hecho pedazos y un bebé en camino. Mi tía Rosalía me abrió la puerta, me abrazó. Ven, mija, aquí estamos. Pero el dolor no paraba. Sentía que mi vida se acababa. Ahí, en esa casucha fría, con el futuro incierto y el llanto ahogado en la almohada. Aquella noche, en la casucha de mi tía, con el techo crujiendo por el viento y el olor a tierra húmeda invadiendo todo, me acurruqué en el petate viejo, abrazando mi barriga que apenas empezaba a notarse. Las lágrimas seguían brotando, calientes y saladas, mientras el eco de las palabras de la señora Carmen resonaba en mi cabeza como un martillo. Puta, ratera, fuera. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que solo quería una oportunidad, ahora cargaba con un secreto que pesaba como una piedra. Mi tía Rosalía, con su voz ronca por los años de gritar en la calle, me preparó un té de manzanilla y se sentó a mi lado, acariciando mi cabello. Tranquila, mija, el chamaco que viene es una bendición, aunque duela. Mañana buscamos cómo salir adelante. Sus palabras eran como un bálsamo, pero el vacío en mi pecho no se cerraba. Soñaba con Juan, con sus promesas rotas, y me preguntaba si alguna vez pensaría en mí más allá de la rabia. Los días siguientes fueron un torbellino de náuseas y fatiga. Me levantaba al amanecer, con el estómago revuelto, y salía a buscar chamba en el mercado. Vendía frutas que mi tía traía de la central, parándome en la esquina con una canasta pesada, gritando manzanas frescas 2 por 5 pesos para atraer clientes. El sol me quemaba la piel y los comentarios de las vecinas no ayudaban. Mírala, María, ya se ve la panza. ¿Quién será el padre? Seguro un rico que la usó y la botó. Bajaba la cabeza, fingiendo no oír, pero cada palabra era una espina. Mi tía me defendía a gritos. ¡Cállense, chismosas! Mi sobrina es decente, no como sus hijas. Pero por dentro me carcomía la duda. ¿Qué iba a hacer de este niño sin padre? Juan no aparecía, ni un mensaje, ni una mirada. Parecía que me había borrado de su mundo lujoso. Una tarde, mientras descansaba en la sombra de un puesto, sentí un dolor agudo en el vientre. Asustada, corrí a la iglesia del barrio, esa capillita con paredes blancas y un Cristo tallado que siempre me daba paz. Ahí encontré al padre Miguel, un hombre mayor, con barba gris y ojos bondadosos, que predicaba con voz suave los domingos. Me vio entrar tambaleante y me sentó en un banco de madera. «Hija, ¿qué te pasa? Cuéntame sin miedo». Entre sollozos le solté todo. El trabajo en la mansión, Juan, el beso bajo la luna, la noche de pasión, el rechazo cruel y ahora este bebé que crecía solo. Él escuchó sin juzgar, asintiendo. Dios no abandona a sus hijos, María. Ven, te ayudo a encontrar un doctor barato. Me llevó a una clínica popular, donde confirmaron el embarazo. 3 meses ya. Cuídate, muchacha, come bien y descansa, dijo la enfermera. El padre Miguel se convirtió en mi guía. Me visitaba en la casucha, trayendo comida de la parroquia y palabras de aliento. La fuerza viene de adentro, mija. No dejes que el prejuicio te derrote. Con su ayuda, conseguí un trabajo en una tiendita de abarrotes, atendiendo detrás del mostrador, pesando arroz y frijoles para los vecinos. No era mucho, pero pagaba lo suficiente para vitaminas y ropa holgada que ocultara mi barriga creciente. Mi tía y yo adaptamos la casucha.
Pusimos una cortina para dividir el espacio y ella cosió ropita de bebé con retazos que encontraba. Va a ser un varoncito fuerte como su abuelo, decía, aunque sabía que el padre era un fantasma. Juan, mientras tanto, vivía su vida. Oía rumores en el mercado de que seguía con Ana, yendo a fiestas, manejando autos caros. Una vez lo vi de lejos en un coche reluciente, pasando por el barrio, y sentí un nudo en la garganta. ¿Pensaba en mí? ¿En el hijo que venía? No, probablemente no. Para él era solo un error. Los meses avanzaban y mi cuerpo cambiaba. La barriga redonda, los pies hinchados, los antojos de tamales a medianoche. El padre Miguel me inscribió en un grupo de madres solteras en la iglesia donde compartíamos historias. Ahí conocí a otras como yo, mujeres abandonadas por hombres que prometían el cielo y daban infierno. No estás sola, María, decían, y eso me daba coraje. Pero el drama no paraba. Ana, esa rubia venenosa, empezó a esparcir veneno. Mandaba mensajes anónimos a mi tía. Dile a tu sobrina que se aleje o le irá peor. Oí que en la mansión decía que yo era una mentirosa, que el bebé no era de Juan. La señora Carmen, furiosa, hasta amenazó con demandarme por difamación si hablaba. Me aterrorizaba. ¿Y si me quitaban al niño? Una mañana soleada, mientras atendía en la tiendita, entró un hombre alto, con traje casual y gafas oscuras. Era Ricardo, el hermano mayor de Juan, que acababa de volver de Estados Unidos donde estudiaba administración. Lo reconocí por fotos que había visto en la mansión. Más serio que Juan, con barba recortada y una mirada calmada, como de quien ha visto el mundo. Se acercó al mostrador. Disculpa, ¿eres María? Mi papá me mandó a buscarte. El corazón me dio un vuelco. ¿El señor Eduardo? Asentí, nerviosa, y él sonrió. No tengas miedo. Quiero ayudar con el bebé. Es mi sobrino, al fin. Me invitó a un café en la esquina, y ahí me contó. Había estudiado en California, lejos de los dramas familiares, pero al volver, su papá le explicó todo. Juan es un idiota, María. No mereces esto. Déjame apoyarte. Ricardo era diferente. No prometía estrellas, sino acciones concretas. Me consiguió citas médicas mejores. Traía frutas y leche a la casucha y hasta jugaba cartas con mi tía para animarla. Eres fuerte, María. Admiro eso, decía, y sus palabras me hacían sentir valorada, no usada. Poco a poco se convirtió en mi pilar. Me ayudaba con las compras pesadas. Me escuchaba desahogarme sobre Juan. Una vez, en la iglesia, después de misa, me tomó la mano. No estás sola en esto. Sentí un calor nuevo, no de pasión ciega, sino de confianza genuina. Mientras, Juan aparecía esporádicamente, borracho una noche, golpeando la puerta. María, ábreme. Quiero ver si es verdad lo del chamaco. Lo dejaba entrar por pena, pero discutíamos. Asume tu responsabilidad, le decía. Él prometía, pero al día siguiente desaparecía con Ana. El nacimiento fue un caos bendito. Rompí fuente en la tiendita y Ricardo me llevó al hospital en su auto. Después de horas de dolor, nació Pedro, chiquito, con ojos como los de Juan, pero con mi sonrisa. Lo abracé, llorando de alegría, mientras mi tía rezaba gracias a la Virgen. Juan llegó tarde, oliendo a alcohol. Es mío, ¿verdad? Asentí, y él lo cargó torpe, pero Ana lo sacó rápido. No te involucres, amor, esa es una trampa. Ricardo, en cambio, estaba ahí, cambiando pañales, arrullando al bebé. Es un campeón, María. Con Pedro en brazos, sentí una fuerza nueva. Ya no era solo por mí, sino por él. Pero la paz duró poco. Ana intensificó sus ataques. Esparcía rumores en el barrio de que Pedro era de otro, que yo era una cualquiera. En el trabajo, clientes me miraban raro. Oí que andas con casados. Perdí ventas y mi tía peleaba con vecinas. Juan, celoso de Ricardo, empezó a beber más. Ese es mi hijo,
no de mi hermano. Una noche irrumpió en la casucha, gritando: «Dame al chamaco, María, lo criaré con Ana». Forcejeamos y Pedro lloró. Ricardo llegó justo, lo sacó a empujones. «Déjala en paz, Juan, estás destruido». Después me abrazó. «No dejaré que te hagan daño». Los pleitos escalaron. Juan, manipulado por Ana, amenazó con demandar por custodia. «Probaré que eres inestable, del barrio pobre». Contrató un abogado caro y recibí citaciones. El miedo me consumía. ¿Perder a Pedro? El padre Miguel me conectó con una abogada amiga, doña Elena, una mujer feroz con gafas gruesas. «Lucharemos, María, tienes derechos». Ricardo pagaba los gastos investigando a Ana. «Hay algo raro en ella, huele a mentiras». Mientras preparábamos el juicio, Ana enviaba cartas anónimas a la tiendita: «Renuncia o te arruino». En la iglesia rezaba por fuerza, con Pedro durmiendo en mis brazos. La audiencia se acercaba como una tormenta. Juan y Ana llegaban con trajes elegantes, mirándome con desprecio. En la sala fría, con bancos de madera y un juez severo, me acusaron de todo: inestable, pobre, hasta de prostitución por mi pasado en la mansión. Ana testificó: «Sedujo a Juan, lo extorsionó con el embarazo». Lloré en silencio, aferrada a la mano de Ricardo. Doña Elena contraatacaba: «Pruebas, señores, no chismes». Pero el juez parecía inclinado por ellos, por su dinero. En un receso salí al pasillo, temblando, con el corazón en la garganta, esperando el veredicto que podía robarme a mi hijo. En ese pasillo estrecho del tribunal, con el eco de voces murmurando a lo lejos y el aire cargado de un olor a papel viejo y tensión acumulada, me apoyé contra la pared fría, respirando hondo para calmar el pánico que me subía por la garganta como bilis. Doña Elena, mi abogada, se acercó con pasos firmes, ajustándose las gafas. «Mantén la calma, María. Tenemos pruebas sólidas. No dejaré que te quiten al chamaco». Ricardo me dio un vaso de agua de una fuente cercana, su mano cálida en mi hombro. «Confía, estamos contigo». Volvimos a la sala, donde el juez golpeaba el mazo para reanudar, y el corazón me latía tan fuerte que juraba que todos lo oían. Juan estaba sentado al otro lado, con Ana a su lado, susurrándole al oído, su sonrisa falsa como una máscara de carnaval. El juez miró los papeles. Continuemos con los testimonios. Ana subió al estrado, toda elegante con su vestido rojo ceñido y tacones que repiqueteaban como advertencias. Juró sobre la Biblia con mano temblorosa, pero sus ojos eran fríos, calculadores. El abogado de Juan la interrogó. ¿Puede describir el carácter de la demandante? Ella suspiró dramáticamente. María es manipuladora, señor juez. Vino del barrio bajo, sedujo a mi novio por dinero. Ese niño, ¿quién sabe de quién es en realidad? He visto cómo coquetea con hombres en la empresa, destruyendo familias. La sala murmuró y sentí como si me clavaran cuchillos. Vecinos del barrio, traídos como testigos, bajaban la vista avergonzados. Doña Elena objetó: especulaciones sin prueba. Pero el daño estaba hecho. El juez anotaba, frunciendo el ceño. Luego fue mi turno. Subí al estrado con piernas de gelatina, jurando con voz quebrada: señor juez, solo quiero criar a mi hijo en paz. Juan es el padre, pero me abandonó por presión de ella. Conté mi historia sin adornos. Los encuentros secretos, la noche que cambió todo, el rechazo brutal. El abogado contrario me acribilló. ¿No es cierto que robaste joyas en la mansión? ¿Que usas tu pobreza para extorsionar? Negué, lágrimas rodando. Jamás. Solo trabajé honradamente. Ricardo, desde el público, me miró con orgullo, y Pedro, cuidado por mi tía en casa, era mi ancla mental. El juicio se extendía como una eternidad. Juan testificó a medias. Sí, estuve con ella, pero fue un error.
Ana dice que María miente para atraparme. Su voz vacilaba, evitando mis ojos, y Ana le apretaba la mano como una garra. Doña Elena presentó evidencias, cartas médicas confirmando la paternidad, testigos de la tiendita que hablaban de mi dedicación como madre. Esta mujer ha superado prejuicios de clase, señor juez. No merece perder a su hijo por chismes de una élite ciega. El ambiente se cargaba. Fuera, en el pasillo, durante otro receso, oí a Ana discutiendo con Juan. Si pierdes es por tu debilidad. Ricardo me susurró. Algo huele mal en ella. Mi investigador encontró pistas. De pronto, la puerta del tribunal se abrió con un chirrido y entró un hombre delgado con maletín negro, ajustándose la corbata. Permiso, su señoría. Soy el detective privado contratado por el señor Eduardo. El juez alzó una ceja. Proceda, pero sea breve. El detective, con voz firme como acero, desplegó documentos. He investigado a la señorita Ana por solicitud de mi cliente. No es quien dice ser. La sala quedó en silencio mortal. Ana palideció, su rouge destacando como sangre. Su verdadero nombre es Adriana López, prófuga de Jalisco por estafa y lavado de dinero. Usaba la relación con Juan para infiltrarse en la empresa familiar, moviendo fondos ilícitos a cuentas offshore. Aquí hay transferencias bancarias, correos cifrados y testigos que la vieron reunirse con socios dudosos en cantinas de la ciudad. Pruebas cayeron como lluvia, capturas de pantalla de emails donde Ana planeaba usar al tonto de Juan para acceder al dinero, fotos de ella en reuniones clandestinas con tipos de aspecto mafioso. Incluso los rumores contra María fueron orquestados por ella para desviar atención, añadió el detective, proyectando mensajes anónimos rastreados a su IP. Ana saltó. «Mentiras, soy inocente». Pero el juez ordenó silencio, y policías entraron para arrestarla ahí mismo, esposas chasqueando en sus muñecas delgadas. Gritaba histérica. «Juan, ayúdame, es un complot». Él se quedó petrificado, el rostro descompuesto, murmurando, «Dios mío, ¿qué hice?». El veredicto fue rápido. Custodia plena para mí, con visitas supervisadas para Juan si se rehabilitaba. Salí del tribunal con piernas flojas, el sol cegándome, abrazada por Ricardo y doña Elena. «Ganamos, María. Justicia al fin». Mi tía llegó con Pedro en brazos y lo besé, jurando nunca más dejar que el prejuicio me tocara. Juan se acercó, ojos rojos. «Perdóname, fui ciego. Renuncio a todo. El chamaco está mejor contigo». Asentí, sin rencor inmediato, pero con una barrera nueva en el alma. Días después, una invitación llegó a la casucha. Una fiesta en la mansión, firmada por la señora Carmen. Dudé, oliendo trampa, pero Ricardo insistió. «Ve, cierra el ciclo». Llegué con Pedro de la mano, vestida sencilla pero digna, el jardín igual de exuberante. La casa bullía de gente adinerada, copas tintineando. La señora Carmen, en un vestido azul sobrio, pidió silencio en el salón principal. «Queridos invitados, hoy confieso un error grave». Su voz temblaba, ojos húmedos. Juzgué a María por su origen, creí mentiras que casi destruyen una familia. Fui cruel, ciega por orgullo. «María, perdóname publicly. Eres una mujer valiente y mi nieto es una joya». La sala aplaudió, algunos con lágrimas. Yo quedé muda, un nudo disolviéndose en mi pecho. Ella me abrazó torpe. «Ven cuando quieras. Seré la abuela que Pedro merece». Desde entonces la dinámica cambió. La señora Carmen visitaba la casucha con regalos para Pedro, juguetes, ropa, hasta libros. «Enséñame a hacer tamales, María. Quiero aprender de ti». Nos volvimos aliadas inesperadas. Compartíamos cafés, hablando de vidas pasadas. Ella admitía: «Mi prejuicio venía de miedo a perder estatus. Tú me mostraste humildad verdadera». Juan
destrozado por la traición de Ana, entró en una clínica para desintoxicarse del alcohol, emergiendo meses después como un hombre renovado, sobrio, reflexivo. Vino a pedir perdón genuino. No busco volver, solo ser un padre decente si me dejas. Accedí a visitas, viéndolo jugar con Pedro en el parque, riendo por primera vez sin drama. Ricardo, mi constante, profundizaba nuestra conexión. Paseos por el Zócalo, cenas caseras donde cocinaba enchiladas, conversaciones profundas sobre sueños. Eres mi luz, María, decía, besando mi frente. Sentía un amor maduro brotar, no de fuego efímero, sino de raíces firmes. Mi tía Rosalía, viéndonos, sonreía. Ese es el bueno, mija, no el otro. La empresa del señor Eduardo me ofreció un puesto administrativo, atendiendo llamadas, organizando archivos, ganando respeto por mi astucia. Tienes potencial, María. Aprende y sube, decía él, tutorándome en números y estrategias. Pedro crecía juguetón, con rizos negros y curiosidad infinita, preguntando por su papá, pero feliz conmigo. Lo inscribí en una escuelita parroquial, gracias al padre Miguel, quien celebraba misa dedicada a mujeres guerreras como María. La vida fluía con altibajos menores, rumores residuales que ignoraba, visitas de Juan que mejoraban. Una tarde en el parque, con Pedro correteando patos, Ricardo se arrodilló. «Cásate conmigo, María. Construyamos una familia real». Mi corazón saltó, pero dudé. «¿Estás seguro?» «Vengo de abajo». Él rió. «Eso te hace perfecta». Acepté, sellando con un beso bajo un árbol frondoso, imaginando un futuro luminoso. El señor Eduardo, jubilándose, nos regaló acciones de la empresa. «Para ti, Ricardo. Adminístrenla con el corazón que yo no siempre tuve». Mi tía se mudó con nosotros a una casita modesta que compramos, ayudando con Pedro, mientras yo ascendía en el trabajo. Tuvimos otro hijo, un niñito regordete al que llamamos Eduardo, en honor al abuelo que cambió todo. La señora Carmen lo mimaba. Mi segundo nieto, ¡qué bendición! Juan, casado con una mujer sencilla, visitaba pacíficamente, formando una red familiar improbable. Hoy, mirando atrás desde mis 65 años, veo cómo el prejuicio casi me destruye, pero la perseverancia me elevó. Si esta historia te tocó, comenta qué harías tú en mi lugar y suscríbete para más relatos que inspiran. Recuerden, mis queridos, la vida da vueltas, pero el amor verdadero y la fe mueven montañas. Hasta la próxima, bajo la sombra de ese mismo árbol en el parque, donde el viento mecía las hojas con un susurro suave y el sol filtraba rayos dorados que bailaban en el suelo. Sentí una paz profunda invadiéndome mientras Ricardo me ponía el anillo, un aro sencillo de plata que simbolizaba promesas sólidas, no ilusiones frágiles. Pedro, correteando cerca con una pelota raída, se acercó curioso. «¿Mamá? ¿Ahora Ricardo es mi papá?» Lo abracé fuerte, oliendo su cabello a jabón infantil, y respondí: «Es familia, mijo, la que elegimos con el corazón». La boda fue humilde, en la capillita del padre Miguel, con flores silvestres adornando el altar, y mi tía Rosalía, llorando de alegría, al lado de la señora Carmen, quien sorprendentemente llevó un pastel casero, para mi nuera con cariño nuevo. Juan asistió, sereno en su traje modesto, felicitándonos sin amargura. «Mereces esto, María. Yo aprendí tarde». Los años siguientes fluyeron como un río calmado después de la tormenta, con corrientes profundas que nutrían en lugar de arrastrar. Administrar la empresa con Ricardo fue un desafío estimulante. Él manejaba los números con precisión quirúrgica, mientras yo aportaba intuición callejera para negociar con proveedores del mercado, convirtiendo contactos humildes en alianzas rentables. «Tu visión es fresca, amor», me decía en las noches de oficina, con café humeante y planos extendidos sobre la mesa. Eduardo, nuestro segundo hijo, creció travieso,
con ojos vivaces heredados de Ricardo y una risa contagiosa que llenaba la casa de eco alegre. Lo veía jugar con Pedro, construyendo fortalezas de bloques, y pensaba en cómo el destino tejía hilos inesperados. De sirvienta acusada a socia respetada, de madre sola a familia unida. Mi tía Rosalía, instalada en una habitación soleada con vista al jardín que plantamos juntas, tomates jugosos y chiles picantes recordando nuestras raíces, se convirtió en la guardiana de tradiciones. Enseñaba a los niños a moler maíz para tortillas, contando anécdotas del barrio con un brillo nostálgico en los ojos. La vida me dio vueltas locas, chamacos, pero con fe se endereza todo, les decía, y ellos escuchaban embobados. La señora Carmen, transformada en una abuela dedicada, organizaba picnics familiares donde compartía recetas gourmet adaptadas a nuestro estilo sencillo. Me enseñaste a valorar lo auténtico, María. Incluso Juan, con su nueva esposa, una maestra de escuela paciente y bondadosa, formaba parte del tapiz. Visitas mensuales donde Pedro y Eduardo lo llamaban tío Juan, jugando fútbol sin rencores pendientes. Pero no todo era idílico. Sombras del pasado acechaban en momentos inesperados. Un día, en una reunión de negocios, un socio mencionó casualmente a Ana. Oí que esa estafadora sigue en prisión, apelando sin fin. El nombre me erizó la piel, reviviendo el tribunal como un flash. Sus acusaciones venenosas, el clic de las esposas. Ricardo notó mi tensión y me apretó la mano bajo la mesa. Eso quedó atrás, mi reina. Ahora mandas tú. Usé esa energía para expandir la empresa, creando un programa de becas para jóvenes de barrios marginados, como yo fui alguna vez. Damos oportunidades, no juicios, declaré en la inauguración, con el señor Eduardo aplaudiendo desde su silla de ruedas. Orgulloso de ti, hija. Eduardo creció admirando esa iniciativa. A los 10 años ya ayudaba en campañas de recolección de libros para escuelas pobres, su carita seria concentrada mientras empaquetaba. Pedro, más reflexivo, estudiaba administración para unirse a nosotros, preguntando sobre mi juventud. Mamá, ¿cómo aguantaste tanto? Le contaba fragmentos suavizados por el tiempo, con amor propio, mijo, y aliados inesperados. Las noches familiares se volvieron rituales sagrados, cenas con mole casero, historias alrededor de la mesa donde la señora Carmen admitía errores pasados con humor. Fui una bruja, pero tú me derretiste el hielo. Juan contribuía con anécdotas de su rehabilitación, inspirando a los niños. Los errores nos moldean, pero no nos definen. A medida que los años acumulaban arrugas en mi rostro y canas en mi cabello, ahora teñido con henna natural como mi tía me enseñó, reflexionaba en el balcón al atardecer, con Ricardo a mi lado sorbiendo mate. Mira lo que construimos, amor, de cenizas a un hogar vibrante. Él besaba mi mano. Tú lo hiciste posible con tu resiliencia. Netos llegaron eventualmente, de Pedro, 2 chiquillos traviesos que corrían por la casa, y les narraba mi odisea como un cuento épico. Abuela fue una guerrera contra dragones de prejuicio. Ellos reían, pero absorbían la lección. Valora la empatía, cuestiona apariencias. En conferencias comunitarias, invitada por el padre Miguel, ahora jubilado, pero aún sabio, compartía mi trayectoria. El clasismo es un veneno social, pero la perseverancia es el antídoto. No dejen que orígenes definan destinos. Aplausos resonaban y mujeres jóvenes se acercaban. Gracias por inspirar. Soy como tú eras. Eso me llenaba el alma, cerrando ciclos. Juan, en una cena familiar, me regaló una carta. Tu perdón me salvó. Ahora vivo en gratitud. La leí con ojos húmedos, sintiendo cierre definitivo. Hoy, a mis 65, con el sol poniéndose en un horizonte urbano
que mezcla rascacielos y barrios humildes. Me siento en mi estudio rodeada de fotos. Pedro graduándose, Eduardo pintando murales, Ricardo y yo en viajes modestos por México. La empresa prospera, enfocada en ética social, y mi tía, aunque frágil, aún cocina con vigor. Si mi relato resuena en ti, deja un comentario con tu propia batalla ganada y únete al canal para historias que encienden el espíritu. Queridos míos, recuerden, las tormentas forjan arcoíris y el coraje transforma heridas en alas. Nos vemos en el siguiente relato.